Título: Las 14 vacas del perdón. Antes de comenzar nuestro relato de hoy, una historia sobre el peso de la culpa y la inmensa levedad del perdón, les invito a abrir el corazón. En el mundo de hoy, donde todo es rápido y efímero, estas historias nos recuerdan las verdades eternas que nos hacen humanos. Si este relato toca su alma, considere compartirlo. Al hacerlo, no solo comparte una historia, sino que siembra una semilla de esperanza y compasión en otro corazón. Que la paz los acompañe en esta jornada que estamos a punto de emprender. En el corazón de un México que ya casi no recordamos, en un rincón donde el tiempo parecía discurrir más lento, vivía una familia moldeada por la tierra y el sol. Su hogar era una casa humilde de adobe, con un techo de tejas gastadas por la lluvia y un patio de tierra que siempre olía a humo de leña y a tortillas recién hechas sobre el comal. Eran una familia numerosa, tan llena de vida que el silencio era un visitante extraño. 12 hijos corrían, gritaban, jugaban y, sobre todo, trabajaban. Cada uno era un engranaje en la pequeña maquinaria que mantenía a la familia a flote. El pilar de ese hogar era don Félix, el padre. Un hombre recio, de pocas palabras, con el rostro surcado por el sol y las manos endurecidas como la corteza de un árbol viejo, testigos de años arando la tierra. Su voz era seca, como el polvo del camino en verano, pero sus mandatos eran justos y su presencia infundía un profundo respeto. Cuando don Félix hablaba, todos obedecían, no por miedo, sino por la certeza de su sabiduría. A su lado, como el fuego silencioso que calienta el hogar, estaba la madre. Una mujer sencilla, casi siempre envuelta en su rebozo oscuro, que sostenía la casa con una paciencia infinita. Ella era la encargada de multiplicar los panes y los peces, de curar las heridas del cuerpo y del alma, y de animar a la familia cuando la pobreza apretaba y el desánimo amenazaba con entrar por la puerta. El verdadero sostén de aquella casa, el tesoro que los mantenía de pie, eran las 13 vacas que dormitaban en el corral. Esos animales eran mucho más que ganado, eran la promesa del día siguiente. Daban la leche para el café de la mañana, el queso para acompañar la tortilla, y el poco dinero de su venta servía para comprar lo indispensable, jabón, sal, y ese piloncillo que endulzaba sus escasas alegrías. Eran la riqueza tangible de la familia, el latido del corazón de su existencia. La vida comenzaba antes que el sol. Antes de que el primer gallo rasgara el silencio del alba, ya había movimiento en la casa. Un hijo abría la tranca del corral, otro llenaba cubetas de agua en el pozo. Una hija barría el patio con una escoba de ramas secas, mientras otra encendía el fogón. Don Félix caminaba alrededor del corral, con su mirada atenta, revisando que la cerca estuviera firme, que los candados siguieran cerrados. Hoy ordeñamos temprano, que el sol viene bravo, decía, y sus hijos respondían con voces que mezclaban el cansancio y la alegría del deber cumplido. Era una vida sencilla, pero había orden, había dignidad, había paz. Pero una noche, oscura como boca de lobo, el peligro llegó en silencio. Hombres a caballo, sombras moviéndose en la penumbra. Un ladrón, acompañado de 3 amigos, se acercó al rancho. Habían planeado el robo con cuidado, sabían que allí dormía el sustento de toda una familia. Avanzaron despacio, con el sigilo de los depredadores, cuidando que los perros no delataran su presencia. Ahí están, las 13 vacas, susurró uno. Otro respondió con una sonrisa torcida, hoy nos hacemos ricos. El ladrón principal respiró hondo. El corazón le latía no con la emoción del cazador, sino con el miedo del ratón. Nunca había cometido un robo tan grande. Lo suyo eran hurtos menores, cosas fáciles, un cuchillo en el mercado, una gallina distraída. Pero esto era diferente. Esto era arrancar el corazón de un hogar. ¿Y si nos descubren?, preguntó con un hilo de voz.
Uno de sus amigos lo miró con burla. ¿Ya te dio miedo? Pues ahora no hay vuelta atrás. Con la vergüenza quemándole el rostro, el ladrón se acercó al corral. Con su mano ágil, levantó el pasador del candado. El hierro chirrió levemente, un sonido que pareció un grito en el silencio de la noche. Las vacas, adormiladas, resoplaron, moviendo las colas como si presintieran la desgracia. «Ándale, muchacho, arreemos pronto», ordenó el mayor. El ladrón se metió al corral y empezó a mover el ganado. Por alguna razón, solo lograron sacar 7 vacas. Las otras 6 se quedaron atrás, inmóviles, como testigos silenciosos que grabarían su rostro en su memoria. Montaron de nuevo y se llevaron las 7 vacas por el camino polvoriento, cabalgando toda la noche sin detenerse, para que el alba no revelara su rastro. Detrás de ellos, el corral quedó medio vacío, un hueco oscuro que anunciaba la herida que estaba por abrirse. Al amanecer, la madre salió con su cubeta, esperando el mugido familiar. Pero lo que encontró la dejó helada. Sus ojos contaron. 1, 2, 3, 4, 5, se detuvo. Su corazón se encogió en un puño frío. «Viejo», llamó con voz temblorosa. «Viejo, ven pronto». Don Félix salió apurado. Vio el corral, tocó el candado abierto, leyó las huellas en el suelo y supo de inmediato la magnitud de la tragedia. Siguió el rastro con 2 de sus hijos mayores, pero se perdía en una cañada. «Aquí se perdió, padre», dijo uno. «No, hijo», contestó don Félix con la voz dura como una piedra. «Aquí no se perdió. Aquí el ladrón supo esconderlo». Regresaron con la derrota pintada en el rostro. El corral medio vacío dolía en el estómago y en el alma. «¿Y ahora qué haremos, padre?», preguntó una hija. Don Félix, tras un largo silencio, sentenció: «Ahora trabajamos más. Y cuidamos lo poco que nos queda». Ese día, la comida fue escasa y el silencio, abundante. El café estaba más aguado, las tortillas parecían más delgadas. La pobreza, que siempre había estado a la puerta, ahora se había sentado a la mesa con ellos. Mientras tanto, lejos de allí, el ladrón y sus amigos celebraban. Sacrificaron una de las vacas y la asaron. Comieron y bebieron hasta hartarse. «Esto es vida», gritaban entre risas. Pero el ladrón, aunque comía la carne robada, no le encontraba sabor. En su mente, la imagen del corral vacío se repetía una y otra vez. Cuando regresó a su jacal, su madre lo esperaba. Era una mujer anciana, cansada de la vida, pero con una mirada que veía más allá de las palabras. «¿Qué hiciste, hijo?», le preguntó sin rodeos. Él intentó mentir, pero ella lo detuvo. «No me mientas. Hueles a ganado ajeno. Eres un ladrón». El ladrón bajó la cabeza, sintiéndose más pequeño que nunca. Su madre continuó, con una tristeza profunda en su voz: «Dios ve todo, hijo. Y yo también veo». Pasaron 2 años. 2 años en los que el ladrón siguió por malos pasos, hundiéndose cada vez más en una vida sin rumbo. Entonces, su madre enfermó. Primero una tos leve, luego un cansancio que se le pegó a los huesos. El joven ladrón, desesperado, intentó curarla. Robaba para comprar medicinas baratas y pagar a curanderos, pero nada funcionaba. El cáncer la consumía lentamente. Una tarde, con el rostro pálido y los ojos hundidos, ella lo llamó a su lado. «Hijo», dijo con un hilo de voz, «no quiero morirme viendo que sigues perdido. Prométeme, júrame que vas a dejar esa vida. Haz las cosas bien. Solo así me iré en paz». Las lágrimas quemaban los ojos del joven. Mirando el suelo, como si buscara fuerzas en la tierra,
con la voz quebrada, respondió, «Está bien, madre. Se lo prometo. Se lo juro». Ella cerró los ojos, como si al fin pudiera soltar una carga pesada, y en silencio, se fue con Dios. El joven lloró durante 2 días seguidos. Lloró con el llanto amargo de quien se sabe culpable de la última tristeza de su madre. Y en ese dolor profundo, algo se rompió dentro de él, pero algo nuevo también comenzó a nacer. La promesa hecha en el lecho de muerte de su madre se convirtió en un eco constante en su cabeza: «Haz las cosas bien». Tomó una decisión. Dejó la vida de ladrón y, con el poco dinero que tenía, compró una vaca flaca. Luego otra. Empezó a criarlas con un esmero que nunca antes había conocido, como si en cada animal viera una oportunidad de redención. Quería reparar el daño. Y el recuerdo de las 7 vacas de don Félix lo atormentaba cada noche. Un día, se dijo a sí mismo, «Si robé 7, debo devolver más. No basta con regresar lo mismo. Debo pagar por el dolor, por el hambre. Tengo que regresar el doble». 7 por 2 son 14. Ese número se le grabó en la mente a fuego. 14. Era el número de su penitencia. Trabajó sin descanso, con el sol sobre su espalda y la promesa a su madre en el corazón. Pasaron los meses, quizás años. Poco a poco, logró juntar un hato de 14 vacas. Eran flacas, pero eran el fruto de su sudor, no del sufrimiento ajeno. Una noche oscura, se levantó. «Hoy cumplo», susurró a la soledad de su jacal. Arreó las 14 vacas y caminó toda la noche. El único sonido era el resoplar de los animales y el latido acelerado de su propio corazón. Cuando llegó a la casa de don Félix, aún en la penumbra del alba, amarró las 14 vacas a la cerca. Sacó un papel arrugado y con un trozo de carbón escribió con mano temblorosa: «Perdónenme. Devuelvo el doble». Dejó la nota en la puerta, dio un solo y suave golpe con los nudillos, y desapareció en la oscuridad. Al amanecer, la madre salió con su cubeta y se detuvo en seco. Sus ojos no daban crédito. 14 vacas. Soltó la cubeta y gritó: «Viejo. Hijos. Vengan, miren esto». Toda la familia salió corriendo. La incredulidad se transformó en un júbilo incontenible. Contaron las vacas una y otra vez. 14. Entonces, encontraron la nota. Don Félix la leyó en silencio, y luego en voz alta para todos. «Perdónenme. Devuelvo el doble». El anciano levantó la vista al cielo y solo pudo decir 2 palabras: «Dios ve». El patio se llenó de risas y de vida nueva. Pero don Félix guardó el papel. Quería saber quién era el hombre capaz de tal acto de arrepentimiento. Días después, uno de los hijos mayores de don Félix regresaba de un viaje. En el camino, se encontró con un hombre que caminaba con la cabeza gacha. Era el ladrón. Conversaron, y el hijo de don Félix, con arrogancia juvenil, le mostró un collar que acababa de robar en la ciudad. El ladrón lo miró fijamente y le dijo con una voz cansada pero firme: «No lo hagas, muchacho. Te lo digo por experiencia. Todo se paga en esta vida». El joven se rió. «¿Y tú qué sabes de eso?». «Sí, yo sé», respondió el hombre. «Yo fui ladrón. Robé 7 vacas, pero las devolví al doble, porque entendí el daño que hice». El hijo de don Félix se quedó paralizado. La rabia le subió al rostro. Recordó el hambre, la tristeza de su madre. «Fuiste tú», gritó, y le soltó un golpe en el pecho. El ladrón se tambaleó, pero no se defendió. Se quedó quieto y dijo: «Sí, yo era. Pero ya no quiero serlo». El hijo, al ver la sinceridad en los ojos de aquel hombre flaco y arrepentido,
calmó su furia. Mi padre quiere conocerte, murmuró. Llegaron a la casa. Toda la familia estaba en el patio. El ladrón se quitó el sombrero y dio la cara. Fui yo. Yo robé sus vacas, pero también fui yo quien devolvió el doble. No vengo a pedir perdón fácil. Vengo a responder por mis actos. Los hijos murmuraban con enojo. Pero don Félix levantó la mano pidiendo silencio. Miró al ladrón y habló con voz serena: cuando nos robaste, nos dolió. Nos dejaste con hambre. Pero ahora, devolviste más de lo que quitaste. El daño no se borra, pero la reparación pesa. Un hombre que reconoce su falta y la enmienda con el doble de su sudor, ya no es el mismo hombre que robó. El ladrón, con la cabeza baja, preguntó: ¿qué tengo que hacer? Don Félix lo miró a los ojos y pronunció las palabras que cambiarían su vida para siempre. Ya hiciste lo más difícil. Ahora escucha. Estás perdonado. Y no solo eso. Ahora, llévate 7 vacas. Esas son tuyas. Con ellas vas a empezar derecho. El ladrón no podía creerlo. 7 vacas. ¿Para mí? Sí, repitió don Félix. Llévatelas. No como un robo, sino como un regalo. Como la oportunidad de empezar de verdad. El hombre cayó de rodillas, con lágrimas de gratitud rodando por su rostro curtido. Gracias. Juro que nunca más volveré a ser lo que fui. Y así lo hizo. El antiguo ladrón se llevó las 7 vacas y comenzó una nueva vida. Se convirtió en un hombre trabajador, respetado. Y cuando alguien le preguntaba cómo había logrado cambiar, él siempre respondía lo mismo: porque alguien me perdonó, y me dio la oportunidad de empezar derecho. Y ahora, la pregunta queda flotando en el aire, no como un juicio, sino como un espejo. En un mundo que a menudo prefiere el castigo a la redención, ¿qué habríamos hecho en el lugar de don Félix? ¿Somos capaces de ver el arrepentimiento detrás de la ofensa y ofrecer, no la justicia que castiga, sino la gracia que reconstruye? Que esta historia nos inspire a buscar la reparación en nuestras propias vidas y a tener la fortaleza de ofrecer el perdón cuando se nos presente la oportunidad. Que la paz y la gracia de Dios estén siempre con ustedes.